Muy bien, estamos, buenos días, con primero de secundaria, todos los alumnos de primero, institución educativa Jorge Basadre Groman de Puente Piedra. El día de hoy vamos a desarrollar la sesión correspondiente a la semana número 6 que aparece en pantalla y hace referencia a las manifestaciones culturales de Grecia. Justamente es el tema a desarrollar en esta sesión. Tenemos el título acá en pantalla. Manifestaciones. ¿Qué manifestaciones culturales se desarrollaron en Grecia? ¿No? Ahí está el título de esta sesión. ¿Qué manifestaciones culturales se desarrollaron en Grecia? Ese es el título de esta sesión de clase. Luego tenemos el propósito de la sesión. Identificar los aportes culturales del mundo griego. ¿Ya? Identificar los aportes culturales del mundo griego. Ese es el título de la sesión de clase y ese es el propósito de esta sesión. No olviden que deben escribir su nombre y apellido completo en el chat. No olviden también tener la lectura que se ha compartido en el grupo para evitar inconvenientes. Muy bien, entonces vamos a empezar con el desarrollo de la sesión. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Muy bien, entonces nos vamos a conocer el desarrollo de la misma. Vamos a ir por acá un momento. Muy bien, vamos a conocer entonces lo que tenemos para el día de hoy. Aparece en pantalla la arquitectura griega. Y según lo que ustedes han leído, seguramente en el material que se ha podido compartir en el grupo de WhatsApp, tenemos algunos elementos de lo que fue la arquitectura griega. Por ejemplo, acá aparecen las llamadas columnas desarrolladas por los griegos, ¿no? Nosotros hemos venido trabajando en sesiones anteriores todo lo relacionado y ligado al mundo griego. En este caso aparecen las columnas. Las columnas destacan por tres elementos, justamente, y lo voy a mencionar por acá. Vamos a ver en pantalla un momento. Y ahí está, ¿no? Elemento número 1, esto se llama el capitel, ¿ya? Esta parte de acá recibe el nombre de capitel. Esto recibe el nombre de fuste. Y esto recibe el nombre de base, aunque acá no hay base. Entonces, profesor, ¿cuáles son las columnas que desarrollaron los griegos? De tres tipos. Estilo dórico, donde vemos que no tiene base, no hay base en el estilo dórico.
donde vemos que el capitel es prácticamente rectangular, no se muestran muchos adornos, ¿no? Y donde se ve un fuste bastante liso aparentemente. Profesor, luego tenemos el orden jónico, donde sí hay una presencia de base, y lo que llama la atención es el capitel, que parecen las volutas de un carnero, ¿no? Ahí está, parece un carnerito. Y luego tenemos el orden corintio, donde también presenta una base escalonada, y tenemos acá el capitel donde se van a ver las hojas de acanto, que es el nombre que recibe a esta forma. Esto vendría a ser las hojas de acanto, ¿no? Este es un capitel de qué tipo? De tipo corintio. Pero si uno quiere analizar a mayores rasgos la arquitectura del mundo griego, vamos a irnos por acá. Ahí están las columnas griegas y tenemos justamente en pantalla el primer templo. El templo que menciono es el Partenón. ¿Y qué es el templo Partenón? Fue dedicado a la diosa Atenea, que fue la diosa de la sabiduría. Una diosa, pregunta, ¿Atenea fue una diosa de qué polis? Manito levantada. Atenea, Fran Montesa, te escuchamos. De Atenas. Claro, muy bien, ahí está. Hasta el perro está participando, ¿no? Muy bien, Fran. Profesor, fue una diosa de Atenas, es una diosa local, la diosa de la sabiduría, la diosa de la guerra justa, Atenea. Bueno, el Partenón es el nombre que recibe este templo y fue construido durante la época de Pericles, ¿no? Recuerden que Pericles gobierna durante el llamado siglo de oro de Atenas. Luego tenemos en la parte inferior, y lo voy a mostrar acá en pantalla también, luego tenemos en la parte inferior el templo llamado Erección, ¿no? Que si tú lo observas es completamente distinto al Partenón. Hay una gran diferencia en torno a las columnas. Acá están las columnas, mira. Estas columnas son completamente diferentes a estas. Profesor, y estas columnas reciben un nombre también, y lo voy a colocar por acá. Estas columnas se llaman cariátides, ¿ya? ¿Cómo se llaman estas columnas? Cariátides. Es el nombre que recibe esta columna. Y el erectión viene de la palabra erectio. En homenaje al héroe Erectio se hizo esta construcción, ¿ya? Entonces son algunos de los elementos propios de la arquitectura griega, ¿no? Que se van a revalorar durante la Edad Antigua, especialmente durante el llamado siglo de Pericles, ¿no? Destacando claramente las columnas, que son de tres tipos, ¿no? Dórico, jónico y corintio. ¿Cuál es la que no presenta base? Dórico. ¿Cuál es la que tiene un capitel con las volutas de un carnero? Jónico. ¿Y cuál es la que presenta un capitel con las hojas de acanto? El estilo corintio. Ahí está entonces. Seguimos avanzando por acá y tenemos la escultura griega. Profesor, ¿qué cosa es la escultura griega? Vamos a ver por acá. Izaguirre, lea por favor el texto que aparece en pantalla. Izaguirre, Izaguirre, ¿me escucha? ¿Profesor, me puede escuchar? Sí, lea por favor lo que aparece en pantalla, fuerte y claro. La escultura, la escultura clásica griega buscó representar la belleza del cuerpo humano mediante el naturalismo, desnudez. Muy bien, ahí está entonces la escultura, ¿no? La escultura, profesor, durante la época griega. Y su compañero nos ha mostrado algunas características. La escultura griega entonces se va a caracterizar por representar la belleza del cuerpo humano. Ellos buscan representar la belleza del cuerpo humano. Y una forma de representar la belleza es mediante la desnudez. Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Por qué mediante la desnudez? Porque la desnudez muestra el naturalismo, ¿no? Ahí está. Se busca representar entonces la belleza del cuerpo humano mediante la desnudez, mediante lo natural, mediante la armonía del cuerpo, ¿no? Mediante eso se busca representar la belleza del cuerpo humano. Tenemos acá algunos elementos justamente que hacen referencia a la escultura. Un gran escultor de esta época fue Fidias. Fidias es muy famoso
porque se encargó de diseñar los frisos del Partenón. ¿Qué es un friso? Es una escultura que adorna las paredes. Mira, ahí están. Frisos. Estas esculturas adornaban las paredes del templo Partenón, ¿no? Templo construido durante la época de Pericles. Ahí está. El escultor Fidias. Luego tenemos el escultor Mirrón, cuya obra es conocida como el Discóbolo, una obra donde se puede apreciar la presencia de un competidor durante las Olimpiadas, ¿no? Estas Olimpiadas también que fueron celebradas en Atenas y donde destaca, por ejemplo, la presencia del famoso tiro del disco. Lo que llama la atención es la armonía en cuanto a la expresión del cuerpo humano. Se puede notar las fibras y los músculos de manera bien precisa, mira. Fibra, músculos, músculos, la posición, el cuerpo, una excelente escultura de Mirrón, ¿no? Por eso es, estos dos personajes, tanto Fidias y Mirrón, son los que más destacan en el tema de la escultura, aunque no son los únicos, ¿ah? También tenemos la presencia de Praxíteles. Esta obra es la imagen de Hermes con Dionisio en brazos, ¿no? Hermes, el mensajero de los dioses. Y tenemos acá a Polícleto, ¿no? Polícleto, profesor, en su obra Doriforo. Ahí está. ¿Qué de especial tiene esta obra? Que se buscaba establecer el modelo, el canon del cuerpo humano, básicamente, ¿no? Los modelos y los cánones del cuerpo humano. Ahí está la escultura del mundo griego. Profesor, ¿por qué los griegos retrataban cuerpos y desnudos? Porque consideraban que la belleza se encontraba justamente en lo natural. Y si ellos querían apreciar lo natural, tendrían que expresar al hombre tal y como éste se manifiesta o se encuentra, ¿no? Ahí está. La belleza, la armonía son sinónimos de los cánones representados en la escultura griega. Luego tenemos el teatro. Profesor, ¿qué es el teatro? A ver, vamos a preguntarle por acá. Lea fuerte, Graciela Alca, te escuchamos. El teatro griego cumplió una función educativa y de crítica política. Muy bien, ahí está. El teatro griego entonces cumplió una función educativa, pero también de crítica y política, ¿no? El teatro entonces en Grecia, especialmente en Atenas, podía ser representado en diferentes géneros. Por ejemplo, tenemos el género trágico, la llamada tragedia, ¿no? Que aparece en pantalla. La famosa y conocida como tragedia. Ahí está. Y dentro de la tragedia tenemos algunos representantes. Sófocles, que se encargó de escribir la obra Edipo, por ejemplo, Edipo Rey. Esquilo, la obra Prometeo encadenado, es una de sus obras. Otra obra son Las nubes, y Eurípides también, que forma parte de la tragedia. También hay que mencionar acá a un comediante, ¿no? Lo vamos a ver más abajo, Aristófanes. Por ejemplo, si hablamos de Sófocles, tendríamos que mencionar la obra Edipo, ¿no? Edipo, por ejemplo, le persigue la tragedia. Edipo mató a su padre, se casó con su madre y tuvo hijos con su madre. Y cuando fue a consultar al oráculo sobre por qué el pueblo vivía una situación crítica, se dio con la sorpresa de que el culpable de la situación crítica era él mismo, Sófocles. Entonces, ¿qué hizo? Se arrancó los ojos y partió al destierro, ¿no? Entonces, claramente eso es una tragedia, pues, la tragedia de Sófocles, ¿no? Esquilo en Prometeo encadenado te cuenta la historia de un titán. Este titán se va a llamar Prometeo. ¿Y qué hizo Prometeo? Prometeo le había robado el fuego a los dioses para entregárselo a los hombres. Entonces los dioses, después de vencer la guerra a los titanes, condenan a Prometeo a vivir encadenado a una parte superior de la tierra, una roca, y al vivir encadenado, lo condena también a que un ave de rapiña durante el día le trague, ¿no?, los miembros de su cuerpo como el hígado, y durante la noche eso se reconstruía. Y al día siguiente, durante el día, el ave de rapiña le volvía a destruir su hígado, sus riñones, sus vísceras,
y al día siguiente se volvía a reconstruir. Y estuvo siempre en ese vaivén, Prometeo, sufriendo dolor, viviendo una tragedia. La tragedia es eso, ¿no? Es envolver a un destino. Los griegos creían mucho en que su destino era controlado por los dioses, ¿no? Ellos creían mucho en eso, ¿no? Eso se ve en la tragedia de Esquilo, de Sófocles. Eurípides también nos cuenta la tragedia. Por ejemplo, cuenta la tragedia de Agamenón, que después de la guerra de Troya regresa a su patria y es asesinado por su esposa, ¿no? Clitemnestra, y por su amante Egisto. Y luego el hijo de Agamenón venga la muerte de su padre, ¿no? Orestes, pero mata a su madre, lo cual era prohibido. Es todo un tema trágico, pues. También eso forma parte del teatro griego. Luego tenemos por acá en pantalla Eso, el comed... una el- pregunta. Sí, dime, te escucho. Cosa más, ¿cómo se llama la persona que usted dijo que una ave rapiña lo comía? Prometeo. Eh, Prometeo dicen que cosa más lo tenía encadenado, Claro. encadenado. Ujú. Lo tenían encadenado, pues, porque lo culpaban de haber entregado el fuego de los dioses a los humanos, ¿no? Ese era el tema con Prometeo. ¿Alguna pregunta, Ismis? Ahí, no, pero eso estaba en duda. No, no te preocupes. Prometeo era un titán que, según la mitología griega, robó el fuego de los dioses y se lo entregó al hombre, ¿no? A los humanos. De ahí viene su castigo. Muy bien, entonces, a ver, tenemos por acá la comedia. Uno de los comediantes más famosos ha sido Aristófanes. Aristófanes escribió la obra Las nubes, y en la comedia de Aristófanes él se burla de, por ejemplo, uno de los hombres más sabios de la antigüedad, Sócrates. Se burla de la metodología que tenía Sócrates para enseñar. Se burla, ¿no? Y hace comentarios contra la idea de Sócrates y dice que Sócrates, más que un maestro, es un estafador, es un embaucador de las juventudes, ¿no? La comedia, recuerda que una comedia sirve para ridiculizar a alguien. ¿Qué es un comediante? Alguien que es capaz de ridiculizar una situación o a un personaje. Aristófanes en su obra Las nubes ridiculiza la idea de que Sócrates sea un hombre sabio, ¿no? Y muy por el contrario, pregoniza que la metodología de Sócrates no es la adecuada, cómo vas a conocer de ti mismo, eso para qué te sirve, etc., etc., ¿no? Que era lo que decía Sócrates. Sócrates decía, conócete a ti mismo. Muy bien, tenemos justamente acá la filosofía. Uno de los más grandes aportes del mundo griego a Occidente, muy aparte de la democracia, es la filosofía. Es una ciencia claramente desarrollada en Grecia, especialmente en la ciudad de Mileto. El primer filósofo en la historia se llamó Tales. Tales, y como vivía en Mileto, es Tales de Mileto. Pero los filósofos más conocidos, más estudiados por todos, han sido los que vamos a ver a continuación. En este caso tenemos la presencia de Sócrates, el primer filósofo, ¿no? El primer filósofo que se encarga de no escribir nada. Muchos filósofos escribieron algo, pero Sócrates no escribió nada. ¿Por qué? Eso te voy a contar a continuación. Alejandra Padilla, lea lo que ve en pantalla, la escuchamos. La filosofía griega nació en la ciudad de Mileto, Jonia. La preocupación de los primeros filósofos fue el origen de Arce, naturaleza. El primer filósofo griego fue Tales de Mileto. Sigue. Sócrates. Método, método mayéutico, solo sé que nada sé. Conócete a ti mismo. Muy bien, Padilla. Profesor, tenemos ahí entonces el método de Sócrates, ¿no? Su método se es llamado mayéutica, que significa el arte de parir ideas. Sócrates empleaba este método para poder llegar al conocimiento. Él tiene una frase muy interesante que se llama, solo sé que nada sé. Porque en la época de Sócrates
Habían unos maestros que decían que sabían de muchas cosas. Estos eran los llamados sofistas, ¿no? Entonces, Sócrates cuando le preguntaban, ¿tú eres un hombre, tú te consideras un hombre sabio? Decía, no, no. Entonces, ¿por qué decía un hombre sabio? ¿Por qué él decía que no era un hombre sabio? Porque Sócrates decía que el conocimiento es ilimitado, el conocimiento es infinito, y que por lo tanto él no sabe tantas cosas del mundo, pero de lo que él está, lo único que él está, digamos, convencido, seguro, el único conocimiento que él tiene y el cual no puede dudar sobre ese conocimiento, es que él solo sabe que no sabe nada, ¿no? Ese es el único gran conocimiento que tiene Sócrates. Mientras que los demás decían que yo sé matemática, que yo sé física, que yo sé muchas cosas, Sócrates decía, no, el que dice que sabe matemática aún le faltan muchas cosas. El conocimiento, el conocimiento son como los números, infinito. Entonces, él decía, pero lo único que yo sé es que en verdad nada sé. Por eso era un hombre sabio, porque podía aceptar su ignorancia. Y a partir que uno acepta su ignorancia, puede empezar la búsqueda del conocimiento. Pero si uno no acepta la ignorancia, le va a ser más difícil alcanzar el conocimiento, ¿no? ¿Y por qué decía conócete a ti mismo? Porque Sócrates decía que todo el conocimiento está en ti. Conócete primero a ti, conoce tus fortalezas, conoce tus debilidades, y después de conocerte, podrás conocer muchas cosas. Ahí está la frase de Sócrates, conócete a ti mismo. Por eso se le atribuye ser un hombre sabio. Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, pero no es el único filósofo, ¿ah? Tenemos otro filósofo por acá, su discípulo, ¿no? Platón, ahí está. Y el discípulo de Platón, Aristóteles. Lea fuerte esa parte. Tenemos acá a César Miguel Rodríguez. Lea fuerte, por favor, César. ¿No está? Entonces lea fuerte esa parte de Dairon Riojas. Te escuchamos. Tampoco está. Lea fuerte esa parte entonces. Graciela Alca, te escuchamos. Platón, discípulo de Sócrates. Apología a Sócrates, la República. Aristóteles, discípulo de Platón. La metafísica, la política. Muy bien. Profesor, ¿qué significa Apología, Sócrates y República? Estas son las obras que escribió Platón, ¿ya? Una obra de Platón se llama Apología a Sócrates, donde cuenta todo sobre su maestro, porque recuerda que Sócrates no escribió nada. Así que todo lo que se sabe de Sócrates es por Platón, ¿no? Otra obra de Platón es La República, donde se habla del tema político, ¿ya? Entonces, a diferencia de su maestro, Platón sí escribió. Y Platón es un idealista. Él considera que la idea es lo más importante del hombre. ¿Y dónde está la idea? Dice Platón. La idea está en el alma, ¿no? La idea está en el alma. Lo más importante del hombre no es su cuerpo, que es lo material. Lo más importante del hombre es su alma, ¿no? Y como la idea es lo más importante y está en el alma no muere, el alma es eterno, el alma vive siempre. Cuando muere un cuerpo, cuando muere lo material, el alma sigue viviendo. ¿A dónde va? Al mundo de las ideas, ¿no? Y de ahí vuelve a reencarnar en otro cuerpo. Por eso dice Platón, cuando tú estás caminando por un lugar, tú dices, ¿no? Siento que yo ya estuve acá, siento que yo conozco a esta persona, siento que la he visto en algún lugar. Eso es por qué, porque en realidad tú has vivido, tu alma ha vivido, solo que tu alma, cuando el cuerpo murió y tu alma reencarnó, sufrió un trauma,
y olvidó todo lo que vivió. Pero cada vez que pasa por un lugar o ve a una persona, recuerda. Por eso dice, yo siento que ya estuve en este lugar, yo siento que a esta persona ya la he visto antes, ¿no? Ahí está, Platón. Por eso la palabra amor platónico. ¿Qué es un amor platónico? Un amor ideal, ¿no? Ahí está, un idealista Platón. Pero Platón también tuvo un discípulo. Este fue Aristóteles. Aristóteles iba a ser comediante y cuando estaba llevando su comedia para un concurso, escuchó a Platón y ese mismo día quemó su comedia. Y ese mismo día se volvió un filósofo, un amante de la sabiduría. Porque la filosofía, ¿qué es la filosofía? La filosofía es el amor a la sabiduría, la búsqueda de la sabiduría. Discípulo de Platón, y él no es como su maestro, ¿ah? Su maestro es idealista. Aristóteles es materialista. Para Aristóteles, primero es la materia, después es la idea, después es la razón. No puede existir nada si primero no existe el cuerpo. No podemos hablar de algo si primero no tenemos la forma, el fondo de eso. Primero es el cuerpo, después viene el alma, la idea, la razón. Pero tiene algo de su maestro, porque Aristóteles le dice, el cuerpo no se destruye, simplemente se transforma, la materia pues, ¿no? La materia no se destruye ni se crea, simplemente se transforma constantemente, ¿no? Aristóteles no solamente es discípulo, escribe un libro, La metafísica y la política, es un solo, es un economista, es un político. Aristóteles le dice que el hombre es un animal político por naturaleza, es un politicón, ahí está, ¿no? Entonces estos son los grandes filósofos de esta época. Recuerda que Platón fundó una escuela llamada la Academia Platónica y Aristóteles fundó también su escuela llamada el Liceo, ¿ya? Así se llamaba la escuela, el Liceo. Muy bien, seguimos. Las ciencias, vamos a conocer acá la ciencia de este periodo. A ver, tenemos acá en pantalla, a ver, lea fuerte la lectura, te escuchamos, Diego Huerta, fuerte y claro. No está Diego Huerta, entonces lea la lectura Almendra Orbeso. Desde todo, Todo, leo todo. todo, Sí. matemática, Pitágoras, medicina, Hipócrates, padre de la medicina, las ciencias, historia, Heródoto, considerado como el padre de la historia, obra 9 libros de historia, Tucídides, primer historiador científico, obra Historia de la Guerra del Peloponeso. Muy bien, perfecto, Almendra. Vamos a conocer un poquito sobre las ciencias. Un gran matemático que decía que todo se explica con números era Pitágoras. Pitágoras era un gran matemático, que él decía que el origen de todo está en los números. Todo se origina en los números, decía Pitágoras, absolutamente todo. Todo lo que conocemos tiene su origen en los números. De ahí que se le atribuye a él el famoso teorema de Pitágoras, ¿no? Aunque en realidad dicen que no es de él, ¿ah? Que Pitágoras lo copió de un árabe, porque Pitágoras era un hombre que viajaba mucho a Oriente, y en Oriente ya se conocía esto de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, ¿no? A la suma de los catetos elevado al cuadrado, ¿no? Ahí está. Entonces, matemática, Pitágoras, ¿no? Pitagórico. Profesor de la medicina, Hipócrates, que se puso a estudiar el cuerpo humano, estudió las conductas según qué, según los flujos. Él decía que los flujos determinaban la conducta de un hombre. Los sanguíneos son muy alegres, los bílicos son coléricos, ¿no? Ahí está. Los flujos, los humores, ¿no? Es lo que nos dice nuestro amigo Hipócrates, ¿no? Ahí está.
Luego tenemos Herodoto, el padre de la historia, uno que escribe los primeros libros, en su obra 9 libros de historia, nos narra los orígenes del mundo griego. Profesor, Herodoto. Buenos días. Tucídides, primer historiador científico, obra Historia de la Guerra del Peloponeso, cuenta en este libro el enfrentamiento que tuvieron los espartanos contra los atenienses. Ahí está. Son algunos de los científicos que desarrollaron o se desarrollaron en el mundo griego. Científicos de la medicina como Hipócrates, ¿no? Por eso hay un juramento en medicina, el juramento de Hipócrates, Pitágoras y la historia Herodoto y Tucídides, ¿no? Ahí está el tema. Luego tenemos la religión griega. El lugar más importante para los griegos era el llamado oráculo de Delfos, donde todos los griegos iban a visitar este lugar para preguntarle por algún tema en especial. Por ejemplo, Edipo se enteró en el oráculo, en este templo, se enteró que él había matado a su padre y que se había casado con su madre. Porque los griegos creían mucho en esto, creían mucho en el destino, creían que su destino estaba regido por los dioses. Bueno, vamos a leer esta parte. A ver, lea fuerte André Tello, le escuchamos. Ya, todo, ¿no? Sí. Eran politeístas y panteístas. Representaban fuerzas de la naturaleza. Esos antropomorfos que habitaban en el monte Olimpo. Creían en los antiguos, en los augurios, predicciones sobre el futuro. Tenían dioses nacionales, Zeus, Poseidón, y dioses locales, Atenas y Ares. Creían en la vida después de la muerte. Muy bien, ahí está su compañero André. Muy bien, André. A ver, André, tenemos por acá lo siguiente, ¿no? Dice el profesor la religión griega. Y la religión griega no es como la religión cristiana, católica o musulmana. El mundo griego, el mundo de los dioses griegos en realidad es muy diferente. Vamos a explicar cada parte. Entonces, los griegos creen mucho en el destino, creen mucho que su destino está regido por los dioses. Por eso ellos acostumbran a ir al oráculo, ¿no? A preguntar cómo va a ir, qué le va a pasar, etc, etc. Eran politeístas, muchos dioses, y los dioses representaban muchas veces a elementos de la naturaleza, al trueno o rayo, al cielo, al mar, al sol, ¿no? Elementos de la naturaleza. Cuando son panteístas es porque elementos de la naturaleza. Politeístas, muchos. Estos dioses tenían presencia humana, eran retratados como nosotros, como los hombres, con defectos y con belleza. Por ejemplo, Afrodita era retratada una mujer muy hermosa, muy guapa, ¿no? Y estos dioses vivían en el monte Olimpo, en la morada de los dioses. Los griegos también creían en la vida después de la muerte, por eso que había un dios llamado Hades, el dios de la muerte, dios de las profundidades. Y creían en los augurios o predicciones sobre el futuro, ¿no? Y habían dioses nacionales que eran válidos para todo el mundo griego, Zeus, Poseidón, y dioses locales que eran dioses de las polis, Atenea de Atenas, Ares de Esparta. Ahí está, ¿no? Entonces los griegos sobresalen en su religión, profesor, por ser politeístas, panteístas, creer mucho en el destino, por eso iban mucho a los oráculos. Eso también pasaba con los incas. Los incas también creían mucho en los oráculos, ¿ah? Un oráculo inca es Pachacamac en la costa central y sur del Perú. Justamente acá tenemos los dioses, mira, tenemos el nombre de todos los dioses, su nombre en romano, los elementos y la representación o el poder que aparentemente tenían. Zeus, ¿no? El rayo, por ejemplo. Poseidón, el mar, por ejemplo. Apolo, el sol, por ejemplo, ¿no? Ares, el odio o la guerra, para ser más exacto. Atenea, la inteligencia, la sabiduría. Son algunas de las características de algunos de estos dioses del mundo griego, ¿no? Ahí está, justamente. Muy bien, y acá tenemos una imagen de lo que explicaba al inicio de la clase. Las columnas. Una columna sin base, porque no tiene base, ahí vemos justamente la imagen. Esta columna no tiene base, tiene un fuste normal
y no tiene capitel, digamos, como los demás, vendría a recibir, ¿qué nombre, profesor Luis? Vendría a recibir dórico, ¿no? Luego tenemos jónico, capitel como las volutas de un carnero, y en lo último es corintio. Pregunta, ¿cómo es el capitel acá? ¿Cómo es su capitel? ¿Qué representa el capitel de una columna corintio? Alejandra Padilla. Su capitel está decorado con hojas de acanto. Muy bien, Padilla. Excelente. Excelente, Padilla. Muy bien, entonces vamos a seguir por acá. Excelente, ¿ah? Excelente. Excelente. Muy bien, dice pregunta 1. Escribe los 3 estilos de columnas griegas. Dairon Riojas, te escuchamos. Dairon. Jónico, No te escucho, Dairon. Fuerte, fuerte y claro. Dairon se fue, ¿no? Entonces, Graciela Alca, te escuchamos. Dórico, jónico y corintio. Muy bien, Dórico, Jónico y Corintio. Pregunta, 2 escultores griegos, mano levantada, Frank Montesa. Mirón y Praxíteles. Ahí está, Praxíteles. Fidias, Mirrón, Praxíteles, excelente. Pregunta 3, 3 autores griegos. Graciela Alca, te escucho. Homero, Hesiodo y Safo. Esquilo puede ser, Sófocles puede ser, y puede ser Aristófanes. Escribe el nombre de 4 dioses griegos y qué representan, mano levantada. Graciela, te escuchamos. Zeus es el dios supremo y es el padre de los dioses. Ares, dios de la guerra. Atenea, diosa de la sabiduría. Afrodita, diosa del amor y belleza. Muy bien, ahí está, ¿no? Era, cielo, Poseidón, mar, Ares, guerra. Excelente, Graciela Alca. Muy bien tu participación. Principal aporte de Grecia a la cultura humana, mano levantada, te escuchamos. Dairon Riojas. literatura. Literatura, a ver. No filosofía, ¿no? Ese es el principal aporte. En otro lugar no vamos a encontrar filosofía. Siguiente, las esculturas de Venus de Milo y Victoria de Samotracia, así como el antiguo templo denominado Partenón, son obras de la antigua. Fran Montesa. Grecia. Muy bien, excelente. Siguiente, vamos a ver por acá. La religión griega se diferencia del politeísmo de los pueblos orientales en. A. Te escuchamos, Graciela Alca. Muy bien, siguiente. ¿El Partenón es un monumento histórico de quién? ¿De quién es el Partenón? Fran Montesa. Grecia. Grecia, excelente. En el teatro griego sobresalieron, entre otras, las tragedias Edipo Rey y Prometeo Encadenado, cuyos autores respectivamente fueron André Tello. André Tello, no hay. Siguiente, Fran Montesa. Esquilo y Sófocles. Esquilo y Sófocles, ¿no? Muy bien. Pero dice Edipo Rey, ¿ah? Edipo Rey es una obra de Sófocles. Y Prometeo Encadenado, Esquilo. Recuerden el orden porque dice respectivamente. Eso recuerden. Considerado el padre de la oratoria, mano levantada. Graciela, te escucho. La B. La B. Excelente. Representante épico de la literatura griega. Épica, género épico. César Miguel Rodríguez. Homero. Excelente. Autor de Filípicas. Filípicas, César Miguel Rodríguez. Demóstenes. Muy bien, Demóstenes. Ahí está. Excelente, César Miguel Rodríguez. ¿Ah? Muy bien. Vámonos a acá por acá y nos vamos acá. A ver, ¿se encuentra Alvites? ¿Alvites está? ¿Está Alvites? ¿Me escucha Alvites? Bueno, le pongo tarde. Le pondré pues 9:15. Siguiente. Chávez faltó. Falta. Siguiente. Giraldo falta. Huerta. ¿Está Huerta?
Sí, profesor, presente. ¿Qué hora entró? 9:30, 9:40. No, profe, muy tarde, 9:10 entré. Ya, 9:10, listo. Marchán no está. ¿Alguien sabe algo del alumno Marchán? Nadie, ¿no? Medina Maya, ¿está Medina Maya? Sí, profesor, presente. ¿Qué hora entró? Entré a las 9:20 por mi internet también. Listo, muchas gracias. Pérez Espíritu está. Espíritu. No está Espíritu. Ok. Falta. Estoy preguntando, apague su micro. Rodríguez Torres tampoco está. Tello Torre André. Presente. ¿Qué entró? 9:30. ¿Qué hora entró Tello? Bueno, 9:10. 9:10. 9:15 creo. 9:15. 9:10. Por ahí. Torre Aguilar Edu. Velardo Utani. Bueno, Velardo Utani no ingresa hace meses. ¿Ah? Vilcabana Gaona. Tampoco. Villanueva Flores. Tampoco. Watanabe. ¿Está en clase Watanabe? Presente, profesor. ¿Qué hora entró? 9:30. No, 9:35 por ahí. Ya. 9:35. Profesor, Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Villanueva le escribió en el chat. Villanueva, y ahora lo voy a leer ya. ¿A qué hora entró? Pregúntale a Villanueva. Izaguirre, buenos días. 9:30 dice Villanueva, profe. Sí, profesor, 9:30. Ya. Izaguirre, ¿me escucha? Sí, profesor. ¿Qué hora entró Izaguirre? 9:07. Ya, gracias. Rivas Leo. Rivas Leo. Tampoco. Ya no está Rivas Leo. No se olviden que hoy día tienen que enviar la exposición dejada el lunes pasado. Hoy día me tienen que enviar la exposición. Y André Gamarra y Rodríguez César. Muy bien, ahora vamos a poner las calificaciones. Alca ha estado participando activamente. Muy bien, Alca, felicitaciones. También ha estado participando Huerta Leído. Muy bien, Huerta. Ha participado también Montesa, felicitaciones en el chat, participando. Almendra, las hermanas, muy bien. Ha estado participando Padilla, excelente Padilla. Ha estado participando también Rojas y On Top. Ha estado participando también Tello Torre, muy bien. Ha participado también Izaguirre con su pregunta, muy bien. Ha participado también ellos. Ah, y Rodríguez César también, ¿no? Muy bien, Rodríguez César. Listo, esas serían las calificaciones. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro, todo ok? Todo claro, profe. Claro, profesor. Ya Todo claro, profesor. prendemos la cámara para verificar la asistencia del día de hoy y sus notas de asistencias. Muy bien, ahí están entonces. Muy bien, felicitaciones Graciela, felicitaciones Montesa, sus calificaciones de 20, muy bien Padilla, muy bien Riojas, Tello, siempre participando en la sesión de clase. Los felicito, conmigo será hasta la siguiente clase. Un abrazo virtual, muchas gracias. Profe. Ya, profe. Profe.